Bienvenidos. Bienvenidos a este su canal, El futuro del mundo revelado. Por favor, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita para notificarte cuando subamos más videos. Los medios de comunicación nos dicen, y las noticias nos dicen que se están inclinando hacia el catolicismo, porque ese mismo elemento místico alimenta aquello a lo que se han acostumbrado en su experiencia cotidiana. Y es porque, cuando escucho a esos demonios espiritistas que en el pasado eran canalizados y decían, ya sabes, eres mucho más inteligente que mis otros sujetos, por eso, contigo puedo comunicarme a otro nivel. Y te ves arrastrado a esa experiencia, y crees que eres algo que no eres. Todo puede estar entrelazado con el espiritualismo, lo cual da miedo, lo que hace que casi ahora esa afirmación que ella hizo sea aún más importante. Pero una de las primeras cosas que escuché fue este mensaje del pastor Myers, titulado, creo que se llamaba Escapar del agujero negro. Y empezó diciendo, ¿conocéis a alguien que tenga problemas con la brujería? ¿Verdad? Y nadie levantó la mano, pero luego leyó este versículo y dijo, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus brujerías fueron engañadas todas las naciones. Y luego dijo que la Biblia afirma que la brujería no solo afecta a unas pocas personas, sino que afecta al mundo entero. Y es como, y luego lo explicó con detalle. La brujería es básicamente cualquier cosa que altere la mente, como una droga. Cualquier cosa que altere la mente para que no haga la voluntad de Dios. Esa palabra es hechicería. Bueno, ya sabes, básicamente tiene que ver con todo farmakeia, tema de la medicación o la farmacia, ¿verdad? Y es como lo que dices, es como si esto fuera realmente una herramienta de Satanás. Y es como lo que dices, es como si esto fuera realmente una herramienta de Satanás para ponernos delante tantas cosas que alteran nuestra mente. Hace que matar parezca normal. Y es como cuando hablas de ir al cine. Hace que el adulterio parezca normal. Hace que el pecado parezca normal. ¿Te has dado cuenta de que la brujería de ese versículo está relacionada con los comerciantes? Pues bien, un comerciante es alguien que quiere venderte algo. Venga ya. ¿Cuál es el medio que utiliza el mundo para incitarte a comprar algo? Obviamente, es el mundo de la publicidad. Y los anuncios que se difunden contienen mensajes subliminales. Y esos mensajes subliminales actúan por debajo de tu nivel de conciencia, sí, y crean un deseo irrefrenable por algo. Ahora bien, ese deseo puede basarse en cualquiera de tus sentidos. Puede ser un deseo por la comida. Puede ser un deseo por la bebida. Puede ser un deseo por un vicio, como beber alcohol, fumar o consumir drogas. Puede ser un deseo por un vicio, como beber alcohol, fumar o consumir drogas. Puede ser un deseo sexual. Ahora bien, ¿en qué medida recurre el mundo de la publicidad a la sexualidad para captar tu atención? ¿Sexualidad para captar tu atención? Quiero decir, ¿utilizarán a un hombre para seducirte o utilizarán a una mujer sensual para llamar tu atención? Sensual para llamar tu atención. Anuncios de coches. Sí, ¿qué tiene que ver un coche con la mujer sentada en el capó? ¡Por Dios! Así pues, la brujería forma parte integrante del mundo de la publicidad. Su objetivo es cautivarte. Eso es brujería. Hechizarte. Hacerte pensar como ellos quieren que pienses. Hacerte desear las cosas que ellos quieren que desees. Así que los comerciantes se están aprovechando de esto. Ahora bien, si no cuidas las vías de acceso a tu mente a través de lo que bebes y lo que comes, eso puede potenciar lo que se te va metiendo en la cabeza. Y lo que comes
eso puede potenciar lo que se te va metiendo en la cabeza. Porque si bebes, ¿qué llega al cerebro? Una bebida con cafeína que te quita el 40% del oxígeno. Repítelo otra vez. Si tomas una bebida con cafeína, y se ha demostrado mediante resonancias magnéticas, que si te tomas una taza de café, el suministro de oxígeno al cerebro se reduce en un 40%. Si tu cerebro no funciona a pleno, En un 40%. Entonces, si tu cerebro no funciona a pleno, rendimiento. ¿Qué facilidad tiene un anuncio subliminal de estos comerciantes para captarte? Es muy fácil. Quiero decir, no sé si has visto alguno de esos programas en los que te programan para que pienses de una forma concreta. Y luego en una entrevista, te piden que hagas un dibujo o algo así, y tú haces exactamente lo que te habían programado para hacer desde el principio. Ese es el poder de la implantación subliminal, y Satanás es el maestro en esto. Bueno, ya sabes, hace poco leí sobre la oscilación cuántica. Se trata de la última novedad en física, en la que dos partículas subatómicas están estrechamente relacionadas entre sí, y una de ellas reacciona ante cualquier acción que realice la otra, incluso si están separadas por años luz de distancia. Y la reacción es instantánea. En cuanto a ejemplos de esto, déjame contarte un ejemplo clásico basado en lo que sé de mi propia familia. Mi madre era una de dos gemelas y durante la guerra vivía en Sudáfrica, mientras que su hermana gemela vivía en una Alemania devastada por la guerra. Y cuando su hermana gemela se puso de parto, mi madre, que estaba en Sudáfrica, también sintió una especie de contracciones y, de ese modo, supo que su hermana gemela estaba de parto. Eso es precisamente esa comunicación entre partículas en la que una siente. Ya sabes, lo que siente la otra. Que a veces tienes esa sensación de que algo le pasa a alguien y sientes la necesidad de ponerte en contacto con esa persona. Es algo recíproco. Ahora bien, si esto ocurre en el mundo real y Dios está tan en sintonía con su creación que puede leer los pensamientos y sentimientos de todos hasta un punto que ni siquiera podemos comprender, y el diablo ha estudiado esta ciencia de la mente muy de cerca, hasta qué punto puede él introducir ideas en tu mente e implantarlas en tu forma de pensar para que, de hecho, empieces a hacer su voluntad en lugar de la voluntad del Padre. Así que tenemos que estar muy alerta y muy arraigados en las Escrituras y debemos tener muy claro que no me dejaré influir por un predicador que diga, por ejemplo, ahora sentaos todos en vuestras sillas, estirad las piernas, respirad hondo, vacíen la mente, y luego empiece a sonar la música. vacíen la mente, y luego empiece a sonar la música. Huye, porque está ocupado con la obra del diablo. Si no está predicando la palabra, sino que está implantando una reacción en tu mente, entonces huye. Y además, solo quería mencionar que otra forma de esto es también el mundo de los videojuegos, porque a estas alturas es más grande que el cine y la música juntos. Muchísimo. Te insensibiliza. Antes has hablado de la blasfemia y todo eso. Eso es. Y todas esas cosas terribles que están ocurriendo. Ya sabes, los asesinatos sin sentido, y los secuestros, y las cosas terribles que les están pasando a los niños, y sobre todo a las niñas. Pasando a los niños y sobre todo a las niñas. Y con todas estas cosas, te darás cuenta de que estás programado de antemano para empezar a pensar así en cuanto te adentras en ese tipo de mundo. Y además el espíritu de profecía es muy claro, advierte muy claramente
incluso sobre las novelas. En su época eran las novelas. Mantente alejado de los escritos infieles. Vale, eso es el espiritismo. ¿Y dónde quieres encontrarlo? Verás que el espiritismo está entretejido en todos los aspectos de la vida. Ahí lo tienes, y ni siquiera te das cuenta. Ni siquiera te das cuenta de ello. ¿Sabes, pastor? La generación nacida en la década de 2000, creo que se llama Generación Z, así es como la llaman. Conozco a muchos de ellos. Están muy metidos en el mundo de los videojuegos, y acostarse a las 7 de la mañana es normal para muchos de ellos. Es como si pudieran quedarse despiertos toda la noche, sin problemas, auriculares puestos, jugando con sus amigos, y cuando terminan de jugar se meten en Netflix y ven una serie tras otra. Es como una droga. Muy bien, ahora déjame ir un poco más allá. En otras palabras, toda esa generación ha sido educada en un tipo de existencia experiencial de carácter sensual. ¿Estás de acuerdo con eso? Y ahora están buscando un aspecto espiritual. ¿Y hacia dónde se dirigen? Verás que los medios de comunicación nos dicen, y las noticias nos dicen que se están inclinando hacia el catolicismo. Sí, porque ese mismo elemento místico alimenta aquello a lo que se han acostumbrado en su experiencia cotidiana. Y también las iglesias carismáticas. Y también las iglesias carismáticas. Y los carismáticos se sienten plenos, mientras que una religión racional basada en las palabras es algo que no satisface esa necesidad. Es aburrida. Cuando estudiábamos y fuimos a la iglesia adventista del séptimo día por primera. Recuerdo la sorpresa que nos llevamos con la música, porque yo pensaba que el sermón estaba bien, que podía aceptarlo, pero esta música, hay que hacer algo al respecto. Y hoy en día no quiero oír nada más que himnos porque vosotros venís de un mundo, quiero decir, es como escuchar, si escucháis la radio normal durante la semana, ¿qué música ponen? Así que llegas a la iglesia y cantan un himno. Luego, pero si no escuchas esas tonterías durante la semana y te aíslas de ellas, y entonces, Dios tú, ¿cómo se dice la palabra? Pero te estás liberando de toda esa basura que te meten. Pero te estás liberando de toda esa basura que te meten. Verás, la música es una forma de oración, y orar es hablar con Dios, como si fuera un amigo. ¿Acaso le hablas a un amigo repitiendo frases una y otra vez, incluso en las letras de las canciones? Quiero decir, si intentas eso con tu mujer tratando de comunicarle algo, te dirá que te has vuelto loco. Pero en el contexto de una iglesia, parece estar perfectamente bien. Así que la música es una forma de oración. Entonces, todo el conjunto es una forma de oración y debe tener sentido porque te estás comunicando con Dios. Por eso también me encantan los himnos. Quiero decir, mis himnos favoritos son, por ejemplo, Led Me to Calvary y Lead. Me to Calvary o And Can It Be, porque son todos tan bonitos. O incluso How Great Thou Art. Y dicen que no pueden cantar la tercera estrofa porque habla de la expiación y de que Cristo murió por ti, y no están de acuerdo con esa teología. Por eso quiero cantarla aún más alto, precisamente porque no están de acuerdo con ella, y realmente quiero restregárselo gritándola. Creo que hasta hoy nunca lo había entendido. Sobre todo eso, creo que esa frase en concreto resumía todo lo que, en cierto modo, estaba buscando en cuanto a que todo puede estar entrelazado con el espiritualismo, lo que casi hace que la afirmación que ella hizo sea ahora mucho más importante, porque nunca me había planteado, nunca había establecido la conexión entre los videojuegos y las películas. Sé que hay algún tipo de películas demoníacas en las que eso es un poco más evidente, pero incluso en las normales, la forma de contar historias a través del cine, eso es una forma de espiritualismo, en cierto sentido. Sí, claro, sin duda. Y tal y como lo has mencionado, eso que has sacado a colación del Apocalipsis, que debemos
Yo también me acabo de dar cuenta mientras lo mencionabas de lo poderoso. ¿Qué es eso, La farmaqueia, esa, brujería. Sí. Los comerciantes lo utilizan. Y ahora, solo para retomar el tema, quiero volver a mencionarlo. Así que, si estás ingiriendo cosas que pueden llevarte a un estado en el que te encuentras, te bombardean con todo esto a diario cuando conduces, donde quiera que vayas. Así que tenemos que ser, cuando piensas en el principio, en el que se basan muchos videojuegos, por ejemplo, los juegos en los que hay que matar, es como si murieras y volvieras a la vida. O como si mataras a alguien y esa persona volviera a la vida. Es como si realmente preparara tu mente para pensar que, oye, es posible que puedas vivir para siempre, y siempre, y siempre, y siempre sin Dios. Es simplemente, ¿y qué hacen estos anuncios? ¿Y qué hacen las películas? Te crean un anhelo por un mundo diferente. Un mundo en el que, básicamente, estás por encima de las cosas mundanas que suceden en el mundo. Por ejemplo, si tomas éxtasis, tienes esa sensación eufórica de que puedes amar mejor que los demás, de que tu amor es mucho más profundo, de que tu conexión con tus semejantes está a otro nivel. Y eso genera ese anhelo de vivir esa situación en lugar de la situación en la que te encuentras. Así que estás constantemente infeliz porque tu marido o tu novia no te están dando lo que sientes que deberías estar recibiendo. Así que tienes esa esperanza constante de algo mejor, de que ese caballero con armadura brillante vaya a tirar su ropa, y eso crea la sensación de no estoy contento con mi situación. Por lo tanto, nunca podrás ser feliz. Siempre estás buscando, y siempre estás buscando una realidad superior. Y si empiezas a hacer eso en tu religión, entonces te estás alejando de los cimientos y estás buscando ese plano superior. Porque cuando escucho a esos demonios espiritistas que en el pasado, eran canalizados y decían, ¿sabes? Eres mucho más inteligente que mis otros súbditos. Por lo tanto, contigo puedo comunicarme a un nivel diferente. Y te ves arrastrado por esta experiencia, y crees que eres algo que en realidad no eres. O si eres de esas personas que tienen un poco de bueno, no es que tienes un pequeño problema de autoestima. ¿Sí? No te sientes digno, y te está animando todo el rato. Así que, ¡ay no! Y esto es una sensación de irrealidad. Así que, básicamente, lo que tenemos que asimilar es que vivimos en un mundo real y que esas expectativas creadas por esos implantes subliminales que te hacen infeliz, creo que conducen a divorcios, a la separación de las personas, a la separación entre hermanos. Conducen a la separación entre hijos y padres, y toda la sociedad queda fracturada. Y ese es precisamente el terreno en el que el diablo puede prosperar. Adelante, pastor. No, adelante, anciano Warren. Yo hablaré después de usted. Solo quería decir que lo triste es que la imagen que una película ofrece de un hombre o una mujer de verdad está muy alejada de lo que la Biblia realmente quiere transmitir. Eso, sí, tienes que decirme que, en realidad, eres un desgraciado. Eso sí, tienes que decirme que en realidad eres un desgraciado. Sí, esto es alucinante porque... ¿Puedo enseñarte algo? A mí me gustan las palabras, ¿verdad? Y es que la etimología en Internet es básicamente como ¿dónde empiezan o de dónde vienen las palabras, no? Entretenimiento, mantener, conservar o mantener a alguien en un determinado estado de ánimo. Mantener a alguien, ¿verdad? Y la palabra tame, la parte de teme, ¿no? O mint o algo así como sujetar. Así que la idea general del entretenimiento es mantenerte en un determinado estado de ánimo. Tenemos que tener mucho cuidado con aquello, con lo que nos entretenemos, porque bueno, Satanás va por la mente. En realidad va por cualquier cosa. Ver una película o incluso jugar a un videojuego es lo que haces cuando quieres.
relajarte, cuando quieres tomártelo con calma porque has trabajado mucho y todo eso. Y entonces te ves arrastrado directamente al abismo de todas esas tonterías. La verdad es que es muy difícil. Una lucha contra uno mismo. Y lo vivo en mi propia vida, por lo que no puedo pretender ser perfecto. Pero yo intento luchar contra ello. No digo que siempre lo consiga, pero al menos intento mantenerme alejado de aquello que resulta visualmente perturbador o tentador y ceñirme a cosas sencillas, lo que básicamente significa que estoy aislado del mundo moderno y que, si miro algo, tengo que fijarme en algo que tenga casi 100 años de antigüedad para no dejarme arrastrar. Y ya sabes, como esos programas antiguos que aún tenían algo de valor y no contenían ese lenguaje ni esa libertinaje. Y es un mundo difícil porque te sientes como un bicho raro. No encajas en la sociedad. Y puedo entender que sea difícil. Pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a la realidad y a no dejarnos arrastrar por ninguna de estas formas de espiritismo. No es que estaba, recordando, y no digo que la gente tenga que ver películas, pero hace un tiempo se estrenó una que se llamaba Ready Player One, y eso depende. Sí, es un mundo distópico en el que todo el mundo está sumido en esa realidad virtual. Sí, porque el mundo real es aburrido y es una pesadilla, es un caos. Y esto es exactamente lo que describías antes, lo que intentan hacer con la música y con todas estas cosas. Es una vía de escape de la realidad. Es una vía de escape de la realidad. Bueno, todos estos sistemas religiosos que te llevan a un plano superior o te prometen un plano superior son formas de espiritualismo. Si tomamos como ejemplo, probablemente nos metamos en problemas por decir cosas así, pero tomemos la cienciología. La cienciología te guía a través de tus experiencias en esta vida. Llega incluso a llevarte a través de experiencias en la llamada vida anterior, y luego intentará liberarte de tu karma negativo. Y una vez que has alcanzado este estado de limpieza, te encuentras en un plano superior al de cualquier otra persona, y estás abierto a una comunicación de nivel superior, y te conviertes en coach. Y una vez que te conviertes en coach, si lo haces en un contexto cristiano normal, en el que tienes un coach, se supone que debes obedecer a ese coach, independientemente de tu propia conciencia y tus propios pensamientos. Eso es coacción y eso es espiritualismo. Y eso es lo que ocurre incluso en cursos como el curso Alfa, donde tendrás un formador e intentarás alcanzar un consenso. Y para alcanzar ese consenso, debes eliminar de tu vocabulario todo aquello que pueda ir en contra de ese consenso. Así que si no estáis de acuerdo, por ejemplo, en la cuestión del sábado y el domingo, nunca habléis de ello. Solo buscad puntos en común y concentraos en ellos. Y eso es exactamente lo que el Papa dijo que debemos hacer. Nunca debemos centrarnos en la doctrina, porque eso nos separará. Pero la Biblia dice, prestad atención a la doctrina. Así que, ¿a quién quieres creer? ¿A quién te está coaccionando para que tengas una falsa sensación de unidad? ¿O prefieres escuchar a la Biblia, que dice que nunca lo conseguirás de esa manera y que por lo tanto debes apartarte y separarte? Esa es la conclusión. Quería profundizar en una de las cosas que has dicho antes, y creo que necesito más información o entenderlo mejor. ¿Qué es exactamente? Oigo este término constantemente. Y creo que Martin y Doc, vosotros lo habéis mencionado. ¿Qué es la formación espiritual? Formación. Oigo mucho ese término, pero no puedo decir que lo entienda del todo. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? La formación espiritual es